Y está con nosotros Paula Cabalén. Hoy, conversando con Paula, le pedí que habláramos de despertar espiritual. Yo veo que muchas veces eh, cuando estás enfrentado a situaciones difíciles, el consejo que se te da es busca ayuda espiritual. Hay quienes enfocan el tema espiritual y confunden el tema espiritual con el tema religioso. Eh, Hay quienes tienen una profunda convicción o apego a lo espiritual, pero no necesariamente practican una religión. Hay quienes están en una religión y también practican todo lo relacionado con lo espiritual. Entonces, Paula, háblanos un poco de este tema. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Buenos días, Bien. buenos días a todos los que están escuchando hoy el programa. Y gracias por proponerme este tema, del cual escribí justo la semana pasada para una revista de Panamá, de cómo puede mejorar mi vida el despertar espiritual, era el título, ¿sí? Porque me gusta que hayas querido hablar de esto para desmitificar un poquito qué significa despertar espiritual. Entonces vamos a empezar por lo que no es, ¿te parece? ¿Qué no es? Para que el que está escuchando quiera seguir escuchando. Cuando digamos, ¿qué es lo que no es despertar espiritual? No es creer en una religión, por ejemplo. No es buscar realizarme como persona sin que me importe el resto. No es individualista el despertar espiritual. Si bien le pasa a una persona, empieza a haber conciencia de unidad con el resto de las personas. No es una solución rápida para cualquier problema. No es que escucho un videíto y ya está, ¿eh? Ya vuelo, soy un espíritu volando. Tampoco es eso. Tampoco es tener poderes mágicos o sobrenaturales. Y tampoco es alejarme del día a día. No por ser una persona espiritual, no voy a estar trabajando, interactuando con seres en el mundo y haciendo lo que hace cualquier otra persona. Hay otra cosa que sucede cuando empezamos a sentir ese despertar espiritual. Entonces, ahora voy a contar algunas cosas que me hacen dar cuenta de que estoy en un despertar espiritual o que ya estoy en un crecimiento de ese estilo. Y ahí viene qué es, ¿no? ¿Qué es? Y es un proceso en donde nos empezamos a dar cuenta de que hay algo más que solamente haber venido al mundo a hacer lo que aprendimos a hacer. Entonces, antes de seguir con esto, les voy a hacer una pregunta para que ustedes se autopregunten. ¿Qué viene primero, el ser o el hacer? ¿No? El ser El ser, claro. Pero cuando empiezas a tener conciencia de quién estás siendo y quieres cambiar algo en tu vida, empiezo a ser. empiezas a prestar atención en el ser. Entonces, ¿quién soy? Y te empiezas a dar cuenta de que aprendiste un montón de conductas que te hicieron hacer cosas y quizás ya no estás de acuerdo con cosas que hacías, ¿no? Okay. Con decisiones que tomabas, con relaciones que tenías, Te marca el antes y el después. te marca un antes y un después. Y tú comenzaste diciendo algo importante. Cuando nos pasan cosas difíciles en la vida, no todo el mundo despierta en el mismo momento espiritualmente. Hay personas que tienen un despertar espiritual ante una enfermedad, porque esa enfermedad, siempre se dice que la enfermedad comienza siendo creada en la mente, salvo que hayas nacido, ¿no?, con una enfermedad. Pero por lo general, si empiezas a tener una enfermedad, hubo alguna situación en tu vida en donde tu mente empezó a crear esa enfermedad en el cuerpo. Entonces, un despertar espiritual se puede dar ante una enfermedad o ante una situación muy difícil en donde no sabes cómo afrontarla y empiezas a buscar ayuda. Y hay que empezar a hacer cambio de creencias en ese momento. Entonces, ¿ahí qué sucede? Te pueden pasar varias cosas. Primero, empiezas a sentir que no tienes ganas de estar con las mismas personas de antes. No sé por qué, pero ya, y esto le puede pasar a algunas personas que las que llamaron la oveja negra, ¿no? Este de el diferente. Pero el diferente no es de que sea diferente porque quiere ser diferente. No siente lo mismo, no siente ganas de estar en el mismo lugar, no siente ganas de estar
no sé, tomando a la noche antes de llegar a su casa para llegar tarde a su casa. De repente quiere empezar a vivir la vida de otra forma, más intensamente, y quiere cambiar la forma, cambiarla para mejor la forma, ¿no? Y les voy a contar algo, se puede cambiar para mejor, pero requiere poner foco en algo, poner foco en quiero seguir hablando de lo que no funciona o quiero empezar a hacer cosas en mi vida para que las cosas funcionen. Entonces ahí empiezo a elegir tener charlas significativas con las personas. Ya no me dedico, ya no me junto a hablar de la vecina. Ya no me junto a hablar con mis amigas de la compañera del colegio que me hizo daño. Simplemente eso va a seguir existiendo, pero decido empezar a poner el foco en cosas que me hagan bien. Y entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy despertando espiritualmente? Porque ya no me interesa pasar mucho tiempo quejándome. Me interesa hacer saber lo que funciona, a pesar de ser criticada. Cuando empezamos a despertar espiritualmente, vamos a ser criticados. Vamos a ser personas que vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Alguien va a venir a decir, mira lo que hace. Entonces es una señal, cuando tú estás siendo criticado, es una señal de que estás haciendo algo que te va a llevar a algún lugar. Comienzas a vivir también las relaciones con más amor, comienzas a comprender el por qué otras personas hacen otras cosas. Ya no dices malo o bueno, dices consciente, no consciente. Esta persona está actuando desde la no conciencia. El otro día miraba, voy a mezclar un poquito, ¿no? Estaba mirando un posteo que hizo un medio de Panamá ayer o antes de ayer de un chico que se enteró que la novia lo engañó. Entonces, y así a pesar de todo, siguió avanzando con el casamiento. Y llegó hasta el día de la boda, en donde en el medio de la boda destapó toda la situación en frente de todos los invitados. Entonces, yo pensaba, la gente decía, qué bien que estuvo, buenísimo, buenísimo lo que hizo, la expuso, todo el mundo tiene que saber que ella engaña. Y yo pensaba, pero él no es diferente a ella, porque él pudo sostener un dolor, sostener un malestar y devolverle el mismo daño a la persona. Entonces esto no te hace crecer espiritualmente. Esto es sin ánimo de criticarlo, simplemente trayendo una situación para mostrar ante una situación en donde me interesó ver qué opinaban las personas a mí, ¿no? Entonces miraba gente que decía, no era necesario hacer eso, ahí tenés uno que está creciendo espiritualmente. No es necesario devolver con la misma moneda, es crecer espiritualmente. Es empezar a ver las relaciones desde otro lugar. Si tengo que devolver igual, estoy en la misma vibración de la persona. No estoy creciendo espiritualmente. ¿Qué más? ¿Cómo más puedo darme cuenta de que estoy creciendo espiritualmente? Todos estamos heridos por algo, ¿no? Álvaro, todos tenemos heridas de la infancia, de la familia, todos tenemos nuestros karmas. Cuando digo karmas me refiero a esas personas que nos han venido a esta vida a enseñar cosas que nos han dolido, pero todos también, a medida que vamos sanando, vamos empezando a relacionarnos con nuevas almas, con nuevas personas, con personas que son como nuestra familia de almas, como les solemos llamar. Entonces, ¿cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? Porque ya no guardo rencor. Ya no estoy enojada. No me enojo. Es como que puedo entender eso y hasta puedo hacer algo para sanarlo. Tú sabes, Álvaro, que yo trabajo con sanación ancestral como una de mis áreas, ¿sí? No es la que la menciono normalmente porque al trabajar con el mundo corporativo la gente se puede, ¿no? Asustar. Son todos temas que son nuevos, ¿no? Pero de repente, cuando nosotros podemos darnos cuenta que nacimos en una familia con determinado padre, con determinada madre, con determinados hermanos, que nos trajeron situaciones, a veces lindas y a veces difíciles, nosotros podemos darnos cuenta que hemos aprendido, mirando hacia atrás, tuvimos la oportunidad de aprender de esas situaciones para ser quienes pudimos avanzar en la vida. Y no sé si te ha pasado, conozco parte de tu historia, tú conoces parte de la mía, pero muchos de los avances que hemos hecho algunas de las personas hacedoras tiene que ver con haber sanado esas historias. Y eso es lo que te hace diferente, ni para bien ni para mal. Pero eso es lo que hace que una persona avance económicamente, avance espiritualmente,
tenga logros positivos, se reúna con nuevas personas, con gente positiva. Porque si todos los días le vamos dedicando una mirada, diálogo positivo a la vida, una mirada positiva, nos hablamos bien, nuestra mente va cambiando, vamos subiendo esa vibración. Eso Es una también especie de desenchufarte, es una especie de desconectarte de lo negativo. Sí. Y enchufarte y conectarte a otras cosas que te alimenten, que te aporten a la vida. Por ejemplo, en el caso nuestro, Paula, nosotros lo hicimos desde la iglesia a la que pertenecemos, desde la Iglesia Católica, a través de un movimiento de parejas, y comenzamos poquito a poquito a realizar los cambios como pareja, como familia, y a ver la importancia que tenía, en el caso nuestro, Jesús en nuestras vidas. Y a través de las herramientas que nos suministraron en el movimiento donde participamos, hemos aprendido a entendernos, a comunicarnos, a perdonarnos como pareja y como familia. Y todo eso es parte precisamente de ese cambio. Como personas también a ir corrigiendo poco a poco conductas y errores que cometíamos en el pasado. Y eso no quiere decir que hoy no cometamos errores y que hoy no nos equivoquemos. También seguimos cometiendo errores y seguimos equivocándonos, pero lo vemos, lo identificamos y lo tratamos de corregir para seguir adelante. Es como te caes y te levantas y sigues adelante, no como aquel que se cae, que comete el error y sigue cometiendo el mismo error porque no está en capacidad, ni acepta, ni tiene la voluntad de tomar los correctivos necesarios. Exactamente. Vos sabés que a mí se me viene a la mente mientras te escuchaba hablar, es como si yo pusiera en una taza de vidrio, ¿sí? Una taza de vidrio, pusiera vino rosado, ¿sí? Vamos a poner vino rosado o café, ¿sí? Acá, una taza transparente, le agrego café. Y entonces le agrego café y después empiezo el café, sí, es divino, riquísimo, pero si yo quiero eliminar toxinas de mi cuerpo, lo mejor que puedo tomar es agua, ¿cierto? Agua lo más natural posible. Entonces yo pongo café y después empiezo a tirar agua, 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 agua. Vamos a hacer de cuenta que el café son los pensamientos negativos y el agua son los pensamientos positivos. Entonces le echo agua, lo pongo debajo de la canilla con el café y agua, agua, y en un momento va a dejar de estar el café. El café se va a haber ido y va a quedar solamente agua. El agua va a haber limpiado el café. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo yo mejorar mi vida a través de esto que tú dijiste recién, de tener una vida con un despertar espiritual? Cada uno con sus herramientas, ¿no? Cada uno a través del catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, o nada, o la espiritualidad, pero cada uno va a encontrar, porque todos tenemos distintas misiones en esta vida, cada uno va a encontrar la manera, pero la forma que sí funciona es la de inyectar cosas positivas en la vida, positivas en mi vida y positivas hacia el otro, porque el otro tiene que ver conmigo. Eso que me pasa con el otro soy yo. Ese malestar que me genera el otro tiene que ver con mi estructura mental. Y mi estructura mental son mis pensamientos. Y mis pensamientos son los que hacen que yo me sienta bien o mal. Y si yo me siento mal, significa que tengo exceso de pensamientos negativos. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta? Que me empiezo a sentir bien porque empiezo a no tener ganas de estar con personas que tienen pensamientos negativos. Empieza a subir la vibración. ¿La vibración qué es? La vibración es la emoción. La emoción, como me siento muy bien, empiezo a sentirme mejor, empiezo a estar como muy atenta a las personas que se quejan, a las personas que dicen esto no se puede lograr, no, no, ni se te ocurra tal cosa. Entonces, si yo sé que sí se puede lograr y quiero lograr algo, voy a tratar de no estar sentada en la mesa de personas que me van a tirar eso abajo. Entonces, también una de las señales de que hay crecimiento espiritual tiene que ver con
que dijimos, ¿no? Alejarnos un poco de grupos anteriores, de personas con las que pasábamos más tiempo, tener mentalidades más constructivas, no estar hablando de cosas pequeñas, sino de grandes ideas, de proyectos, de negocios. ¿Por qué las personas cuando se sienten bien se juntan con otros con los que les va bien y les va mejor? Porque tiene que ver con algo que empezamos a atraer. Eso es el poder de la atracción. Todo el mundo está así, quiero atraer cosas positivas, quiero atraer dinero, qué sé yo, pero tengo que pensar en grande para atraer dinero, no puedo pensar pequeño. Si quiero atraer dinero, no puedo estar quejándome en la plaza. Tengo que estar trabajando en mi proyecto. Esa es la diferencia. Una recomendación para los que nos escuchan y nos ven, léanse la historia o el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. El Caballero de la Armadura Oxidada es un cuento en el cual nos muestra un espejo de la vida y la manera de cómo nosotros podemos aferrarnos a algo que no nos pertenece y que de ninguna forma nos va a hacer feliz. El Caballero de la Armadura Oxidada, creo que hasta en Google lo pueden buscar. Sí, y eso te hace cambiar la vida si tú te lo propones. Si no, puedes leerte lo que te dé la gana, que no hay manera. Bueno, otra de las cosas que te genera despertar espiritual tiene que ver con la lectura. Lo acabas de decir. Pero la lectura de qué? ¿De novelas? No. La lectura de temas que sirvan para algo, de liderazgo, de coaching, de cómo hacer negocios, de la historia, de la bibliografía de personas. ¿Cómo le fue? ¿Cómo hizo tal persona para lograr lo que logró? Empezar a mirar que hubo personas, igual que cualquiera, logrando cosas. ¿Por qué? Porque dedicaban horas a ese crecimiento. Cuando empiezas a crecer, te sientes a gusto haciendo ese tipo de actividades. También la actividad física, haciendo cosas con el físico, también prestando atención a lo que comes. Ya no da igual, ¿no? O sea, no da igual llenarme de cosas que sé que me van a hacer mal. Después tener conciencia de la verdad, saber que quiero vivir, si yo quiero atraer cosas buenas y positivas, y la verdad a mi vida, también tengo que hablar desde ese lugar aunque duela. ¿Cuánta gente a veces no dice las cosas porque no quiere herir, pero al final lo único que está haciendo es dilatando algo que más tarde, más temprano va a terminar sucediendo, ¿no? Aumento de ganas de estar en contacto con la vida natural, eso también son beneficios que trae la vida espiritual. Cuando nosotros estamos conectados con la naturaleza, podemos entender cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Yo puedo entender que si quiero sembrar un banano, tengo que poner una semilla de banano, claro, regarla, un plantón, claro, esperarla y tampoco matarla con el riego. O sea, hay que tener como ese balance, ¿no? De la espera, del amor, del saber qué es lo que quiero poner, de cómo está la tierra. Y observar la naturaleza, cuidar lo que pongo en el mar, cuidar lo que pongo en una playa, cuidar, bueno, si tengo plantas, ¿qué hago con las plantas? Si todo ese contacto con la naturaleza lo que nos da es la mirada de el poder que tiene la creación. Entonces, una vida de despertar espiritual nos conecta más con el amor, que es esa fuerza que lo único que puede hacer es cosas positivas. O sea, cuando mis clientes me dicen, Pau, pero no sé, tengo estos pensamientos recurrentes y estoy siempre en el pensamiento recurrente, negativo, que me hace sentir mal, lo primero que les digo es, identifica ese pensamiento, hackea la mente, frena cuando viene el pensamiento, porque ese pensamiento automáticamente fue a generar una emoción negativa. O la fue a buscar en tu mente no consciente, te la trajo. Me siento mal. Y esa es la oportunidad de empezar a aplicar pensamiento positivo a través de leer a Jesús, que fue el gran líder espiritual. Si no, ¿por qué? Piensen algo. ¿Por qué en la historia el año es antes o después de Jesús? O sea, fue alguien que vino a marcar cosas muy importantes, ¿no? Y es tan importante, Álvaro, yo veo que tú compartes las parábolas, y es tan importante a veces explicar lo que significa la parábola. Porque a veces uno lee solo la parábola, pero si yo no sé cómo aplicarla a mi vida, no, me queda como en un texto, ¿no? O sea, yo eso lo aprendí de grande. Cuando era chica leía el texto y me aburría, decía esto qué aburrido que es.
Y cuando crecí dije, pará, pero la parábola que habla de dejar el hogar, de irse del hogar, tiene que ver con dejar los pensamientos que me enseñaron mis padres. Tiene que ver con cambiar los pensamientos de historias negativas. Tiene que ver con no creer en nada de lo que me contaron. Tiene que ver con volver a armar mi propia mente, con nueva mirada. Entonces, cuando nos explican algo, ¿no? O por ejemplo, la de la puerta grande y la puerta pequeña, la de la parábola de la espiritualidad, de pasar por la puerta pequeña, que no todo el mundo elige la puerta pequeña porque tengo que soltar, dejar la comodidad, dejar la zona confortable para pasar por un lugar y empezar a quitarme pesos, y que no todo el mundo entra a esa puerta, porque es difícil, la puerta pequeña, porque el camino espiritual, que es el camino de empezar a ver con otros ojos, tiene su parte de dolor. Tiene su parte de dolor porque, claro, una vez que empiezas a ver cosas, bueno, si las empiezo a juzgar no me van a gustar. Si las acepto, puedo seguir mi camino y continuar por ese camino. Entonces, volviendo para hacerlas, esto de que no es religión, yo puedo tomar algo de el judaísmo, a mí me encanta. De hecho, mi pareja es judío y me encanta, y cuando cuentan cosas me encanta escuchar, porque creo que de todas las religiones, de todas las culturas, siempre hay algo que podemos tomar y siempre va a haber algo que nos va a servir si estamos en esa mirada de que queremos crecer como personas para cambiar y generar cosas positivas. Entonces, ¿cómo sé que estoy despertando espiritualmente? Porque me empieza a interesar esto, porque estoy escuchando la radio y freno cuando están hablando de este tema, porque empiezo a querer mirar más frases que me hagan sentir bien, en vez de películas que me hagan llorar, porque escucho audios que me hacen sentir bien, porque empiezo a pasar tiempo con personas con las que queremos ir y ayudar a alguien o construir algo bueno para el mundo. Te empiezan a ver como bicho raro. Sí, la oveja negra. La oveja negra. Pero justamente la oveja negra es el que... ¿Sabes que la oveja negra protege? Hay una historia de la oveja negra. Que la oveja negra estaba para proteger al rebaño. No querían a la oveja negra porque por el color de la lana no podían con eso hacer teñidos, no se podía teñir la lana, por eso no era querida la oveja negra. Pero en realidad la oveja negra es la que protegía al resto, tenía una misión importante. Y la oveja negra es esa persona que, yo les voy a contar algo, cuando ustedes estén en un lugar y vean que hay gente que quiere juntarlos para hablar mal de alguien, piensan, yo no voy a ser parte de un rebaño. Y el despertar espiritual te aleja de los rebaños también, te aleja. Porque la próxima vez ese alguien puede ser tú mismo. Totalmente, sí, pero aparte ahí no está el crecimiento. No está el crecimiento cuando nos dedicamos nada más que a quejarnos, está el crecimiento cuando nos dedicamos a hacer algo con eso, a comunicar. Y tener mucho cuidado también con las comunicaciones, ¿no? O sea, poder decir, yo siempre digo, no me crean nada de lo que digo, porque mañana puedo cambiar de idea y puedo aprender algo nuevo y comunicar algo nuevo, pero cuando algo les resuene, pregúntense si eso es así o no. Vayan creando también su propia estructura mental. Muy bien. Y nosotros en nuestra iglesia hemos aprendido en materia espiritual a todas las mañanas, en cualquier hora del día, en la noche, encomendarnos al Espíritu Santo, esa gran fuerza divina y espiritual que anda con nosotros las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Qué tan fácil es en la mañana levantarte. Gracias, Espíritu Santo, acompáñame en este día a mí y a mis seres queridos, protégeme, llévame de tu mano. En la noche darle gracias al Espíritu Santo por ese día, por todo lo que me pasó. Lo bueno, excelente, lo malo, experiencia, y que no vuelva a ocurrir. Así que se los dejo de ese tamaño. Recuerden el caballero de la armadura oxidada. Léanselo y me echarán un cuento de esta historia tan bonita que también va a ayudar a que te quites de encima
todas esas armaduras que cargas encima y que no te dejan vivir en paz. Así de sencillo. ¿Algún mensaje final, licenciada y amiga? Bueno, no, básicamente no tengan vergüenza cuando ustedes se sientan como yendo a juzgar esto de, bueno, ¿qué están diciendo? Ay, no, mira lo que habla este. Piensen que todos ustedes, todas las personas tenemos esta posibilidad de crear una vida mejor, espiritual, más elevada, con mejor energía, con más positivismo, con salud, con dinero, con amor. Simplemente depende de dónde ponemos el foco, en dónde estamos poniendo el foco. Si lo vamos a poner en las viejas creencias, haciendo la comparativa con lo que propusiste, Álvaro, las viejas creencias serían la armadura oxidada, o si comienzo a armar nuevos pensamientos que me saquen de ahí. Entonces, cada uno, como tenemos huella digital diferente, puede crear su propia línea de pensamiento, su propia vida, no tienen que copiarse de nadie, pueden inspirarse con otras personas, pero crear su propia estructura nueva mental. Y después, cuando miren hacia atrás, les van a decir, pero vos no sos el mismo. No, buenísimo. Y qué bueno que no soy la misma persona. Así es. Bueno, gracias, mi querida Paula. Vamos entonces a un breve cambio comercial aquí en Omega Estéreo y regresamos para más en este programa. Hasta pronto, Paula. Buen fin de. Nos vemos. Bye.